Cada agosto chocamos con los restos de un cometa gigante, y casi nadie se da cuenta. No chocamos con el cometa. Swift-Tuttle está demasiado lejos. Lo que alcanza la Tierra es una corriente invisible de polvo y pequeños fragmentos que dejó repartida alrededor del Sol. Algunos son más pequeños que un grano de arena, pero entran en la atmósfera a casi 60 kilómetros por segundo. Solo sabemos que estamos dentro cuando el cielo comienza a encenderse. Las llamamos Perseidas, y cada destello es una parte diminuta del cometa destruyéndose sobre nuestras cabezas. En 2026, el encuentro será especialmente favorable. La Luna estará en fase nueva durante la noche del 12 al 13 de agosto. No habrá una luz lunar intensa ocultando los meteoros más débiles. Desde la España peninsular, el mejor momento llegará aproximadamente entre las 4 y las 6 de la madrugada, aunque podrán comenzar a observarse desde alrededor de las 11 de la noche anterior. Pero antes de mirar hacia el cielo, debemos responder una primera pregunta. ¿Cómo puede algo tan pequeño iluminar el cielo? La respuesta no está únicamente en el tamaño del fragmento, está en su velocidad. Antes de alcanzar la Tierra, esa partícula recibe el nombre de meteoroide. Puede ser una roca diminuta, un fragmento de grava o apenas un grano de polvo. Cuando entra en la atmósfera a casi 60 kilómetros por segundo, el aire no puede apartarse con suficiente rapidez. Se comprime violentamente delante de la partícula y alcanza temperaturas extremas. El fragmento comienza a perder material. Sus átomos se mezclan con los gases de la atmósfera y forman una estela luminosa de gas caliente, átomos excitados y material desprendido. Eso es lo que observamos desde la superficie. No estamos viendo una estrella caer, tampoco una gran roca ardiendo como una bola de fuego. Estamos contemplando el último rastro de una partícula mientras se destruye a decenas de kilómetros sobre nuestras cabezas. La mayoría desaparece por completo en menos de un segundo. Solo cuando una parte sobrevive y alcanza el suelo recibe otro nombre: meteorito. Pero eso casi nunca ocurre con las Perseidas. Sus fragmentos son demasiado pequeños y frágiles. En ocasiones, uno algo mayor produce un destello extraordinariamente brillante. Entonces aparece un bólido. Puede iluminar brevemente el paisaje y dejar una estela visible incluso después de desaparecer. Cada destello es el final de un viaje que pudo durar décadas o siglos. Y eso conduce a la segunda gran pregunta: ¿cómo llegaron millones de fragmentos semejantes hasta el camino de la Tierra? La respuesta está en Swift-Tuttle, un cometa gigantesco cuyo núcleo mide aproximadamente 26 kilómetros de diámetro. Su órbita es tan extensa que tarda unos 133 años en completar una sola vuelta alrededor del Sol. Durante décadas viaja por las regiones exteriores del sistema solar. Allí permanece congelado, oscuro y prácticamente invisible, hasta que comienza a regresar. A medida que se aproxima al Sol, su superficie se calienta. Parte del hielo se transforma directamente en gas. Ese gas arrastra polvo, grava y pequeños fragmentos desde el interior del cometa. Así, aparecen la envoltura brillante y la larga cola que asociamos a estos objetos. Pero no todo ese material desaparece. Una parte queda atrás y continúa orbitando alrededor del Sol, siguiendo un recorrido parecido al del cometa. Cada regreso añade nuevas partículas a la corriente. Swift-Tuttle pasó por última vez cerca del Sol en 1992. No volverá hasta el año 2125. Por eso no veremos al cometa durante las Perseidas. Los fragmentos que alcanzan la Tierra fueron abandonados durante viajes anteriores. Algunos pueden llevar décadas recorriendo el sistema solar. Otros podrían haber sido expulsados hace siglos. El cometa continúa avanzando por su enorme órbita. Detrás queda una carretera invisible de partículas que se extiende a lo largo de millones de kilómetros. Y aparece la tercera pregunta. Si Swift-Tuttle está tan lejos, ¿por qué seguimos chocando con sus restos cada agosto? Porque la Tierra y esa corriente siguen rutas que se cruzan. Nuestro planeta completa una vuelta alrededor del Sol cada año. Durante varias semanas, su órbita atraviesa la región por la que circulan los restos del cometa. Swift-Tuttle no necesita estar presente. Su material continúa viajando por su cuenta. Cada fragmento mantiene una órbita parecida a la del objeto que lo expulsó. Con el paso del tiempo, la corriente se extiende y se deforma. La gravedad de los planetas modifica ligeramente algunas trayectorias. Unas partículas se separan. Otras se concentran en regiones más densas. Por eso, las Perseidas no aparecen únicamente durante una noche. Los primeros meteoros pueden observarse semanas antes del máximo, y algunos
continúan apareciendo después, pero cada agosto la Tierra atraviesa una de las zonas con mayor concentración de fragmentos. No estamos persiguiendo la estela del cometa, estamos cortando su camino. La corriente no será visible desde el espacio como una nube brillante. Todo seguirá pareciendo vacío. Solo descubriremos que hemos entrado en ella cuando comiencen a aparecer los meteoros. Pero aún queda una última paradoja. ¿Por qué todas las Perseidas parecen surgir del mismo punto del cielo? Los fragmentos llegan siguiendo trayectorias casi paralelas. Sin embargo, desde nuestra posición parecen separarse desde un único punto situado en la dirección de la constelación de Perseo. Ese punto recibe el nombre de Radiante. De ahí procede el nombre de las Perseidas. No significa que los fragmentos nazcan en las estrellas de Perseo. Es un efecto de perspectiva. Igual que los bordes paralelos de una carretera parecen encontrarse en la distancia. Cerca del Radiante, los meteoros suelen verse más cortos porque los observamos casi de frente. Más lejos de Perseo, sus trayectorias pueden parecer mucho más largas. Por eso no es necesario mirar directamente hacia la constelación. Las Perseidas pueden aparecer en cualquier parte del cielo. Perseo solo indica la dirección desde la que parecen llegar. A menudo se habla de 100 meteoros por hora, pero esa cifra no es una promesa. Es una tasa calculada para condiciones ideales, un cielo completamente oscuro, sin nubes ni obstáculos, y con el Radiante situado en la mejor posición. En una observación real, la cantidad será menor. La contaminación lumínica ocultará los meteoros más débiles, el horizonte bloqueará una parte del cielo, y la actividad será irregular. Pueden pasar varios minutos sin que ocurra nada. Después, 2 meteoros pueden aparecer con muy poca diferencia. En 2026 tendremos la ventaja de la luna nueva, pero la corriente no es uniforme y nadie puede predecir exactamente cuántos destellos veremos. No será una tormenta garantizada. Será una noche especialmente oscura, con buenas condiciones y la posibilidad de observar meteoros débiles, trazos largos y quizá algún bólido. Para aumentar las posibilidades, basta con preparar bien la observación. Primero, hay que alejarse de las luces de las ciudades. Una farola, una carretera iluminada o la pantalla de un teléfono pueden hacer desaparecer los meteoros más débiles. Después, conviene buscar un lugar seguro, oscuro y con una visión amplia del cielo. No hará falta telescopio, tampoco prismáticos. Estos instrumentos muestran una región demasiado pequeña. Para una lluvia de meteoros, necesitamos ver la mayor parte posible del cielo. Lo ideal será tumbarse o reclinarse y mirar hacia una zona amplia, sin edificios, árboles o montañas, bloqueando gran parte de la vista. No será necesario localizar Perseo con precisión. Después, habrá que dejar que los ojos se adapten. Durante los primeros minutos, el cielo puede parecer casi vacío. Tras aproximadamente media hora sin luces intensas, comenzarán a aparecer estrellas que antes no veíamos. Mirar repetidamente el teléfono puede arruinar parte de esa adaptación. También será importante permanecer suficiente tiempo. 10 minutos pueden pasar sin una sola Perseida. Una hora completa aumenta mucho las posibilidades de ver varios meteoros y quizá algún bólido. No podremos elegir cuándo aparecerá el siguiente destello. Solo podremos preparar la oscuridad, ampliar nuestro campo de visión y esperar. Y en 2026, esa espera llegará después de otro fenómeno extraordinario. La tarde del 12 de agosto, la luna pasará frente al sol y su sombra recorrerá una franja de España. Durante apenas unos instantes, el día parecerá apagarse. Después, la luz regresará. El eclipse habrá terminado, pero el viaje de la Tierra continuará. Unas horas más tarde, nuestro planeta entrará en la corriente de Swift-Tuttle. Solo sabremos que estamos dentro cuando los primeros fragmentos comiencen a iluminar la atmósfera. Una partícula diminuta, una velocidad extrema, un instante de luz, y después, nada. Durante una misma jornada, veremos la sombra de la Luna avanzar sobre la Tierra y los restos de un cometa desintegrarse sobre nuestras cabezas. 2 fenómenos completamente distintos, unidos por el movimiento de nuestro planeta a través del sistema solar. Si quieres seguir explorando los fenómenos que revelan hasta dónde alcanza nuestro conocimiento, suscríbete a El Borde de lo Conocido para seguir explorando los límites de la ciencia. El espacio puede parecer vacío, pero también guarda memoria. Cada Perseida es una de esas huellas.